quiz o entendí mal? Vamos a hacer un quizito. El quiz es de esos formularios de Google. Al final de la clase hacen ustedes el quiz y es acerca de lo que ven hoy y 2 pruebitas que vieron la semana antepasada. La semana pasada no, porque vimos fue la preparación de medios de cultivo. Entonces, de las 2 pruebitas para estafilococos, ¿se acuerdan? Y para diferenciar estreptococos de estafilococo. Y, y de la clase de hoy. Creo que son 4 preguntas nada más para escoger la mejor respuesta. Sencillito, nada más lo único que tienen que hacer es, bueno, hoy prestar atención y yo creo que de las otras ya se acuerdan porque lo repetimos varias veces. Entonces, chicos, esta es otra prueba de laboratorio, se llama hemolicinas. Ajá. Las hemolicinas, ¿se acuerdan la semana antepasada hablamos de las pruebas para identificar si había en el plato de agar sangre, porque estos microorganismos crecen en estos platos de agar sangre, si había estafilococos, que son cocos gram positivos en grupos, o si había estreptococos, que son cocos gram positivos en cadenas. Entonces, esa prueba, ¿alguien se acuerda cuál es? Bueno, esa prueba, ¿se acuerdan que era la catalasa? Sí, La la prueba de catalasa. Ajá, la que salían las burbujitas, y si era positivo era un estafilococo y si era negativo era un estreptococo. Bueno, las pruebas que vamos a ver ahorita son para estreptococos. ¿Se acuerdan la prueba para identificar si era un Staphylococcus aureus, que las colonias eran amarillas, de los Staphylococcus coagulasa negativos, que la mayoría de las colonias son blancas? ¿Se acuerdan cuál era? La prueba de coagulasa. Eso mismo, la coagulasa, que se hacía sacando sangre, se centrifugaba y uno tomaba el plasma y colocaba las colonias ahí en un tubo, y me acuerdo que les dije que se podía leer preliminarmente a las 4 horas, pero si estaba negativa, había que esperar que cumpliera las 24 horas para poder reportar. Bueno, estas pruebas que vienen hoy son pruebas para estreptococos, que son cocos gram positivos en cadenas. Estos estreptococos, que hay un montón, chicos, tenemos por lo menos en la boca como microbiota normal, muchísimas diferentes, como Streptococcus sanguis, hay uno que se llama Salivarus, o sea, hay unos que se llama neumococo o Streptococcus pneumoniae, que forma parte. Dylan, ¿puedes silenciar el micrófono, porfa? Entonces, chicos, estos estreptococos hay unos que pueden crecer así, en presencia de oxígeno, pero hay muchos que necesitan que se limiten las cantidades de oxígeno cuando ellos están creciendo, cuando los colocamos en la incubadora. Entonces, hay que bajarles mucho la cantidad de oxígeno y se hace en un ambiente libre de oxígeno. ¿Cómo se hacía antes? Por ejemplo, ahora hay muchas formas modernas de hacerlos crecer sin oxígeno o con mínima cantidad de oxígeno. Antes lo que se hacía es que se colocaba el plato una vez sembrado con la muestra que contiene el estreptococo. Para evidenciar que es un estreptococo, entonces el plato se colocaba dentro de una jarra como, por así decirlo, como un envase de aluminio con tapa de aluminio. Entonces el plato se metía allí, boca abajo. Siempre que los platos van a incubadora para que crezcan, los platos se viran. La tapa queda abajo y el agar queda arriba, porque si sudan, si hay condensación del agua, entonces, como esos platos salen de la nevera, uno los manipula para sembrar, cuando van a la incubadora están a 37 grados, entonces puede haber condensación. Y si lo colocamos todos así, normal, con el agar abajo y la tapita del plato arriba, esa condensación puede estar en la tapa
en la tapa adentro, pues, y esas gotitas pueden caer en la colonia y puede haber contaminación o se riega y se hace un desbarajuste. Así que todos los platos se viran, todos, cuando usted los coloque en la incubadora, se van a virar. Bueno, estos platos, para que crezcan ciertos estreptococos como el neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, que produce muchas complicaciones en el sistema respiratorio, como neumonías, ese se coloca boca abajo, adentro de la jarra, con una vela encendida adentro. Y uno cierra herméticamente la tapa, le pone tape y la vela va a estar encendida. Ustedes saben que para que haya fuego necesitamos oxígeno. Así que como ya el sistema se cerró, no va a entrar oxígeno, la vela entonces se va a apagar cuando todo el oxígeno se consuma y creamos entonces dentro de esa jarra un ambiente muy bajo de oxígeno, muy mínimo de oxígeno y muy alto en CO2. Entonces es para que esos estreptococos crezcan. Por eso les puse allí, la mayoría de las especies crece en un ambiente de CO2 al 5% y bajas concentraciones de oxígeno. Entonces, esta prueba que se llama hemolicinas, estas hemolicinas son sustancias, son proteínas o lípidos que se encuentran entonces en ciertas bacterias. Se encuentran alrededor de ciertas bacterias, como los estafilococos también la tienen, pero la utilizamos más para poder identificar estreptococos. ¿Y qué hacen las hemolicinas que tienen los estreptococos? Ellos, cuando los sembramos en el plato de agar sangre, cuando preparamos nosotros el agar sangre, que lo hacemos con sangre humana, la sangre tiene unas células que se llaman eritrocitos o glóbulos rojos. Ya ustedes deben saber eso. Esos eritrocitos son los que transportan el oxígeno, la hemoglobina y las sustancias de desechos de nuestro cuerpo. Lo preparamos con eso y cuando sembramos las bacterias, si esa bacteria tiene hemolicinas, va a causar la ruptura de los glóbulos rojos que estén alrededor de su colonia. La ruptura o lisis quiere decir que se van a romper esos eritrocitos. Y vamos a observarlos así, chicos. Miren estos tipos de hemólisis, se llama eso. Hemo, sangre, lisis, ruptura. Ese es el significado de hemólisis. Se rompen los eritrocitos. Hay 3 tipos de hemólisis. De derecha a izquierda, miren, que dice alfa, beta y gamma. La alfa hemólisis, si pueden ver alrededor de la colonia, que la colonia se ve como blanca, alrededor se ve verde. Esa hemólisis o ese halo que se forma ahí alrededor de la colonia se ve verde. La beta hemólisis, si pueden ver alrededor de la colonia de las bacterias, todos esos son platos de agar sangre. Alrededor de la colonia de la bacteria vemos una tonalidad como amarilla. En realidad es la luz que está pasando porque no hay eritrocitos alrededor. Todo eso amarillo que ustedes ven ahí es ausencia de eritrocitos. Todos se rompieron. Y la gamma hemólisis significa que no hay hemólisis. O sea que el plato y la colonia todos están iguales. No hay ningún tipo de hemolicina. Para ver aquí, en la alfa hemólisis, que es la verde que ustedes ven aquí, que es la primera a la derecha, ¿qué pasa? Que las hemolicinas no son como, por así decirlo, tan potentes y causan, eso es en ciertas bacterias, causan una hemólisis parcial de los eritrocitos en el agar sangre. Esas bacterias tienen hemolicinas que no logran romper todos los eritrocitos alrededor de ella y se libera una sustancia dentro de los eritrocitos o los glóbulos rojos del plato que se llama biliverdina. Entonces, eso es lo que le da el color verde alrededor de la colonia. Así, nosotros podemos identificar solamente viendo ese plato con esa coloración, ya yo sé por dónde va la identificación de ese estreptococo. Voy a la beta hemólisis. Los estreptococos que producen estas hemolicinas, que son bastante fuertes, estas hemolicinas de esas bacterias rompen todos los glóbulos rojos que están alrededor de la colonia. Por eso ustedes ven esos halos transparentes. Cuando uno los ve
en vivo, en el plato, y tú logras ver, alrededor de la colonia no hay nada. Es como el agar solamente transparente que se ve, porque la bacteria tiene esas hemolicinas que causan esa ruptura total. La alfa es ruptura parcial, la beta es ruptura total de los eritrocitos. Así que yo puedo identificar bacterias que producen esa hemólisis y sé por dónde, qué más tengo que hacerle para corroborar si realmente son ellas. Y la gamma hemólisis, alrededor de las colonias no hay nada. O sea que carecen de hemolicinas, no se rompen ni pasa nada. Y ese tipo no es un tipo de hemólisis, por así decirlo, porque no hay hemólisis, pero se le denomina gamma hemólisis, que es la ausencia de la hemólisis o de la hemolicina, y hay estreptococos que también producen ese tipo de reacción. Bien, entonces chicos, hay una forma de identificar a los estreptococos que son beta hemolíticos. Beta hemolítico significa que la hemólisis es total, que el halo es transparente y que los eritrocitos se rompieron totalmente. Dentro de ese grupo de beta hemolíticos, se llama así, tenemos entonces un grupo de estreptococos que una científica norteamericana que se llamó Rebecca Lansfield, como pueden ver ahí, clasificación de Rebecca Lansfield, ella agrupó a todos los estreptococos beta hemolíticos en diferentes grupos, como ven allí en la diapositiva, y les colocó, los nombró con las letras del abecedario, conforme iban apareciendo o ella los iba descubriendo. Entonces, ella agrupó, por ejemplo, en el grupo A, se colocó el estreptococo piógenes, que produce faringitis principalmente. La faringitis, y nosotros lo denominamos o lo llamamos estreptococo beta hemolítico del grupo A. Cuando tenemos este nombre todo completo, beta hemolítico, recuerden, es porque cuando el plato está, se produce ese tipo de hemólisis y usted lo ve, ya usted sabe que es un beta hemolítico y lo puede colocar. Y después se le hace una prueba para decir que es del grupo A. Estreptococo beta hemolítico del grupo A. Dentro de esos estreptococos que están en el grupo A, el más, o sea, como el más significativo dentro de ese grupo es el piógenes, que produce faringitis. Ahorita vemos eso. Dentro de los beta hemolíticos, que recuerden que son los que tienen la ruptura total, están en el grupo B, el Streptococcus agalactiae. Ese es un estreptococo que se encuentra en el área vaginal y anal de las mujeres, los hombres también lo tienen, es un estreptococo normal. El problema de este estreptococo, y se los presento ahorita en una diapositiva, es cuando la mujer da a luz de forma vaginal, un parto normal que se le dice, y los bebés a través del conducto vaginal pueden contaminarse con este estreptococo, y entonces ahí es donde viene la complicación, porque produce meningitis, y meningitis en un recién nacido es bastante difícil de, o sea, causa mucho estrago. Y ustedes no sé si han escuchado que hay meningitis virales producidas por el virus y meningitis bacterianas. La meningitis es la inflamación de lo que tiene que ver con las meninges del cerebro, y las meningitis bacterianas son más peligrosas que las virales. Así que hay que monitorear mucho a la mujer embarazada, porque cuando uno tiene un bebé, uno no sabe si va a ser parto normal o si va a ser cesárea, al menos que paguen un seguro privado y diga quiero cesárea, o si no quiero parto normal, o haya sido cesárea previamente, te tienes que volver a hacer cesárea. Pero en realidad es un estreptococo que el ginecólogo manda siempre a cultivar. Y por ahí para abajo ustedes ven, les puse
Estos dos, los del grupo A y grupo B, son como los más importantes porque producen enfermedades serias. Y por ahí ustedes ven que hay grupo C, grupo D, E, F, G, H, bueno, hay un montón de grupos que no les voy a poner a aprenderse, ¿verdad? No tiene sentido, porque no los van ustedes a ver todos, porque la mayoría de estos estreptococos son en muestras humanas, pero también hay muestras animales en donde se pueden identificar. Así que cuando ustedes, se haga el reporte del nombre de la bacteria, uno coloca primero estreptococos el nombre, beta hemolítico, según vemos el plato, la hemólisis si es beta, y después vamos a hacer esta prueba. Esta prueba, que es la prueba de Lancefield, se llama. Nosotros vamos a tomar la colonia de ese estreptococo beta hemolítico para ver dentro de qué grupo de aquí, A, B, C, D, entra. Para eso hay reactivos, como los ven allá abajito, son como unos vialcitos. Esos vialcitos contienen una sustancia que identifican algunas partículas proteicas que hay en las bacterias que pertenecen a esos diversos grupos que están allí. Entonces, cada una de esos reactivos que dicen A, B, C, D, me identifican los diferentes grupos que ya la señora nombró, como grupo A, grupo B, grupo C. Cada uno de esos reactivos me los identifica. Así que, ¿qué yo hago? Tomo, por ejemplo, tomo un portaobjetos. Hay unas láminas grandes de vidrio o de plástico que tienen para rotular y uno coloca y tienen como unos pocillitos. Y en esos pocillitos yo coloco con mi marcador A, B, C, D, F, G, que son los grupos de los estreptococos que vieron ahí en la diapositiva anterior. Y en cada uno de esos coloco las colonias de estreptococos que están en mi plato beta hemolítico que quiero identificar qué grupo es. Le agrego una gota de reactivo respectivamente a cada uno. Donde rotulé A, le agrego una gota de reactivo que dice A. Donde rotulé B, agrego una gota de reactivo que dice B. Y así sucesivamente. Con un palillo de esos de dientes, mezclo la colonia con el reactivo y todos esos palillos, cada uno es para cada mezcla. Eso se descarta, cada uno es para cada mezcla. Después homogenizo como haciendo un movimiento así con la mano de mezcla y me tiene que aparecer grumitos donde está positivo. Ahí, si ven en la diapositiva, dice, en el A se ve negativo, en el B se ven como unos grumos que me indica que está positivo y en el G que dice ahí se ve negativo. Ahí al lado dice Streptococcus agalactiae, o sea que se identificó al estreptococo beta hemolítico del grupo B. Se puede colocar así. No hay necesidad de colocar nombre. Si quieren no se puede poner agalactiae, aunque ya teniendo todos estos datos, usted puede estar más seguro que es una agalactiae sin tener que hacerle otras pruebas bioquímicas que hay que hacerle. Pero con todos los datos que ya tenemos, usted puede decir estreptococo beta hemolítico del grupo B. Ya el médico o el veterinario o la persona que le manda a hacer el cultivo sabe que ese es un estreptococo agalactiae. Abajo, miren que dice que reaccionó en A, no reaccionó en B y no reaccionó en G. Así que eso probablemente sea un estreptococo piógenes, que es del grupo A. Usted lo reporta. Estreptococo beta hemolítico. Recuerden que todas estas pruebas son para los beta hemolíticos. Beta hemolítico del grupo A. Ya la persona que le mandó a hacer cultivo sabe que ese es un piógenes. No hay necesidad de ponerlo. Si usted lo quiere colocar mejor con el nombre, lo puede hacer. Igual que el de arriba. Pero si coloca todos esos datos así mismo como usted hizo las pruebas en orden cronológico, lo puede hacer y la persona ya sabe que están hablando de esos estreptococos y les da el tratamiento para esos estreptococos. Aquí vemos, por ejemplo, ¿quién me dice dónde se ve positivo? Espérense, no, ¿quién me dice no? Voy allá, ¿cómo se llama? Voy a preguntar.
A ver, chicos. Espérense, espérense. Yarleni. Yarleni, ¿dónde ves positivo? ¿Dónde se ve? Sé que es difícil, las clases son difíciles de observar, pero ¿dónde tú crees que está positivo? En la 3, profe. No, Yarleni, mírate el 1. ¿Ves que hay como unos puntitos? Sí. Ajá, ahí está positivo. ¿Cómo reportarías tú ese estreptococo? ¿Cómo lo nombrarías? A ver, Bianca, dígame. ¿Cómo nombraría usted ese estreptococo sabiendo que el 1 que dice arriba A está positivo? Profe, ¿no sería Streptococcus beta hemolítico grupo A? Excelente, perfecto. Así mismo usted lo reporta. Cuando le sale un resultado así, se reporta así. Del grupo A, ¿quién es como la bandera, como ¿cómo les digo? Como la especie o el estreptococo insignia. El Piógenes, profe. ¿Qué me dijo? El Piógenes. El Piógenes, exactamente. ¿Quién me dice del B, del grupo B? ¿Quién es el representante más destacado? Agalactia, no sé cómo se pronuncia. Agalactia, profe. Ajá. Perfecto, güey. Ya, podemos seguir. Sí, chicos, perfecto. Así mismo. Vamos entonces Pero una pregunta. Ajá. En la imagen anterior, Ajá. solamente se identifica que está positivo porque básicamente o sea, los puntitos indican la ruptura de eritrocitos. Ahí no, ahí está positivo porque se ve unos grumitos. Esta prueba que se llama aglutinaciones, le decimos a esa presencia de grumos, se llama como un aglutinado, como grumos, que es la prueba de Lancefield. Lo que hacen estos reactivos que ustedes ven de tapita roja, ellos lo que hacen es identificar en las bacterias la presencia de ciertos carbohidratos que son específicos de cada grupo. Ellos identifican, son reactivos que son específicos para el grupo A, por ejemplo, para el grupo B, para el C y para todos los demás que están allí. Esto tiene que ver con la misma composición en la estructura de la bacteria. En cambio, acá, esta es otra prueba, es una prueba aparte que se llama las reacciones de Lancefield. Acá, que es otra prueba que son las hemolicinas, son otro tipo de carbohidratos o lipopolisacáridos que tienen también los estreptococos que causan rupturas en los eritrocitos que están en el plato. Son dos cosas diferentes. Aquí hay dos pruebas, les acabo de explicar dos pruebas. Las hemolicinas son carbohidratos o glucolípidos también, que están presentes en las bacterias, en los estreptococos, en diferentes tipos de estreptococos que causan diferentes hemólisis en los eritrocitos. Entonces, por medio de estas hemólisis, nosotros podemos guiarnos si son alfa hemolíticos, beta hemolíticos o gamma hemolíticos. Después que yo sé el tipo de hemólisis, me voy acá a esta otra prueba que es la prueba de Lancefield. Y esas colonias que ya yo sé que son beta hemolíticas, esto no es ni para gamma ni para alfa. Son para los platos que ya yo sé que son beta hemolíticos, que la hemólisis es completa, a los que les voy a hacer estas pruebas para ver si caen en alguno de estos grupos que están aquí. Entonces la prueba yo la hago
en un portaobjeto, voy a colocar, entonces, esa bacteria de ese plato beta-hemolítico, coloco varias colonias en diferentes posiciones, las rotulo, le pongo A, B, C, G, D y todos los demás, y voy entonces a agregarle una gotita de esos reactivos. Esos reactivos van a poder identificar carbohidratos específicos para cada uno de esos grupos, y así, donde me da positivo, yo me doy cuenta en qué grupo está ubicado ese estreptococo beta hemolítico. Primero sé la hemólisis y después le hago estas pruebas de Lanfield. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, chicos, entonces, ya vimos que, por ejemplo, para poder identificar estreptococos nos podemos guiar con las hemólisis que ellos hacen en el agar. Por ejemplo, los beta-hemolíticos, que son las hemólisis completas, dentro de ellos están los representantes principales como el estreptococo piógenes y el estreptococo agalactiae. Dentro de los alfa-hemolíticos, que son los que hacen hemólisis parcial, la que ustedes vieron verdosa, están los neumococos o estreptococos pneumoniae, que producen meningitis. Bueno, producen un montón de cosas, son muy malos. Ellos están en nuestro cuerpo normal, están por los oídos, por las fosas nasales, la garganta. El detalle es cuando caen en un sitio donde no deberían estar, como por ejemplo los pulmones, la pleura, que es la membrana que cubre los pulmones, o las meninges, causan meningitis también. Cuando el sistema inmunológico de nosotros está medio alterado, o cuando son recién nacidos, entonces los recién nacidos no vienen con ninguna inmunidad. Su sistema inmune está, lo están como fabricando, haciendo, creando, todas estas propiedades del sistema inmune que nos ayudan a afrontar las bacterias, y ellos hay que cuidar, por eso hay que cuidar tanto a los bebecitos, porque ellos tienen esa desventaja, por así decirlo. Dentro de los alfa-hemolíticos, perdón, que son los de las coloraciones verdes, tenemos el neumococo, que es el Streptococcus pneumoniae, y los estreptococos viridans, se llama así, viridans. Estos estreptococos son normales en la boca. Ellos están, en la boca. Tenemos, chicos, el día que vamos a hacer Dios primero, vamos a hacer la siembra en agar sangre, que les había dicho que vamos a sembrar varias partes del cuerpo. Había pensado solamente la piel, pero mejor vamos a sembrar varias partes. Una de esas es la faringe. Quiero que ustedes vean la cantidad de bacterias que tenemos en la boca, de colonias muy diferentes, y muchas van a ser alfa-hemolíticos porque pertenecen a estos grupos que se llaman viridans. Y quiero que huelan el plato. Ay, no, pero van a tener la mascarilla. Bueno, huele horrible. O sea, es como que usted estuviera jugando fútbol toda una tarde y dejara ese suéter mojado como por muchos días, y después lo lava y lo deja en jabón por muchos días más, o sea, y no lo lava, pues. Como que, no sé, eso es un olor a humedad, pero un olor, o sea, muy, muy feo. Para mí, yo lo siento de los peores olores que he olido. Bueno, de repente se van por allá en una esquina del salón y lo huelen. Me gustaría que lo olieran para que sintieran eso. En bacteriología, nosotros podemos identificar muchas bacterias por los olores que producen. Entonces, nosotros sí olemos los platos a una distancia, por supuesto, que no nos va a afectar, porque las bacterias no tienen cómo salirse del plato, no son como los virus que pueden ir en las gotitas de humedad suspendida, pero las bacterias no, ellas se quedan en los platos. Así que vamos a ver cómo hacemos, porque me gustaría que olieran ciertas bacterias. Y dentro de las hemólisis también tenemos los no hemolíticos, que recuerden que son los gamma hemolíticos o la gamma hemólisis. Miren, chicos, esta diapositiva. Aquí tenemos, miren la hemólisis, miren el plato de agar sangre. Si ustedes ven bien en la parte, no donde se hace la siembra, que es la parte superior, ahí todo está pegadito.
se hace un aislado en la misma siembra y en la parte inferior pueden ver las colonias beta-hemolíticas. Ven que están, alrededor de las colonias está el aro totalmente transparente. O sea que hay una beta-hemólisis, las bacterias tienen hemolicinas que lisaron completamente los glóbulos del plato, los glóbulos rojos. Si pueden observar bien, también hay colonias verdes. Ellas están allí también, pero cuando usted quiere identificar, porque a veces pueden estar mezcladas, y usted quiere saber si esas beta-hemolíticas es un piógenes, etcétera, o sea, quiere saber a qué grupo pertenecen, entonces usted solamente coge las colonias beta-hemolíticas, no toca las alfas, solo las beta-hemolíticas. Cuando usted hace un gram a esas colonias beta-hemolíticas, va a ver el gram como la figurita que está a la derecha. Puros cocos gram positivos en cadena, lo que me corrobora aún más que es un estreptococo. Así que este es una hemólisis beta y probablemente sea un estreptococo piógenes. Esta que ven aquí también es una hemólisis beta. O sea, si pueden ver las colonias se ven alrededor totalmente de ellas transparentes porque lisaron los glóbulos rojos. Este caso es un estreptococo agalactiae, que es del grupo B. Y cuando usted le hace un gram, va a ver entonces cocos gram positivos en cadenas. Miren estos chicos, si pueden ver estas colonias, ambos platos son de color verde. El de arriba es un estreptococo viridans, es una alfa hemólisis, las colonias tienen una hemólisis parcial, los eritrocitos están hemolizados parcialmente y por eso se ven así verde. Y abajo tenemos entonces, o sea, a la derecha abajo tenemos colonias también verdosas que pertenecen a un plato de un estreptococo pneumoniae. Ambos producen entonces alfa hemólisis y ellos recuerden que no entran dentro del grupo de Lancefield por ser alfa hemolíticos, así que ellos hay que buscarle otras pruebas para saber si es un viridans o un neumococo. No se les puede hacer las pruebas que les mencioné anteriormente de los grupos. ¿Por qué? ¿Por qué no se les puede hacer esas pruebas, chicos? Que alguien me diga. Las pruebas de Lancefield. ¿Cómo dice, profe? ¿A quién va dirigido? ¿A qué estreptococos van dirigidas las pruebas de Lancefield? Las que vimos anteriormente. ¿Por qué no se le puede hacer esas pruebas a estos que les estoy mostrando aquí? Porque solo se hacen a los beta-hemolíticos, a los que tienen, ¿cómo se decía? La ruptura total. Exactamente. Cuando ustedes los ven verdes, como los ven aquí, ustedes si tienen varios platos, ven un hemolítico, beta-hemolítico y alfa-hemolítico. Agarran todos sus beta-hemolíticos y les hacen Lancefield. Los gamma-hemolíticos hay que hacerle otras cosas y los beta-hemolíticos tenemos que saber, perdón, los alfa-hemolíticos que son los verdes, tenemos que saber hacerle otras pruebas para saber a qué especie pertenecen, porque no se les puede hacer Lancefield porque no son beta-hemolíticos. A ver, vamos a ver esas pruebas. Antes de eso vamos a repasar entonces qué produce cada uno de esos estreptococos de los beta-hemolíticos y algunos alfa y por qué son tan importantes poder determinarlos porque causan bastantes enfermedades serias. Por ejemplo, la faringoamigdalitis estreptocócica. Esa es una infección de la faringe. Yo creo que todos hemos tenido, bueno, y el que no ha tenido, felicidades, pues, porque la verdad que una infección de faringitis donde se nos pone todas las glándulas blancas, esas aftas, se llama eso, aftas, blancas, muy dolorosas. Hay personas que le dan mucha fiebre. Hay otras personas que ya tienen eso como crónico y les da dolor de garganta solo en las noches. Y en el día pasas bien y cuando llega el frío de la noche, solamente te da en las noches cuando estás con el frío de la noche. Entonces, el detalle con esta faringitis es que
Si se quedara solamente en la garganta, bueno, se puede controlar, pero cuando se vuelve un estado crónico, y sobre todo en niños menores de 5 años, produce una enfermedad en los riñones que se llama glomerulonefritis. Entonces es una inflamación de los glomérulos renales y es muy peligroso. Ustedes saben que lo que tiene que ver con riñón ya va siendo muy peligroso. Da fiebre, se sube la presión arterial y vamos a ver la orina con presencia de sangre. O sea que de lo amarillo que es normal o amarillo claro, vamos a verla rojiza por la presencia de sangre. Así que estas enfermedades en las gargantas hay que tenerlo mucho cuidado porque se pueden complicar. Otras enfermedades pueden ser la escarlatina, que causa como una descamación en la piel, causa fiebre y todo esto también. Impétigo, que son infecciones también en la piel, que ocasiona algunas lesiones que tienen como una costra dura. Erisipela es muy peligrosa también, chicos, en la piel, se ve totalmente la piel enrojecida. Yo no sé si ustedes han escuchado a algún familiar algo que le dice, tengo erisipela, o sea, el área de la piel, más que nada se da en las piernas. Se da, las personas que tienen estos estreptococos, la piel se le inflama, se ve brillante, se ve rojiza, y es muy importante que las personas tomen antibióticos que le mandan los médicos. ¿Qué más? Bueno, esas son algunas enfermedades que produce el piógenes. No solamente es garganta, todas estas que ustedes les mencioné son producidas por ese mismo piógenes. El Streptococcus agalactiae era el que les decía yo que se encuentra en forma normal, colonizando áreas como la vagina o el área vaginorectal, se llama eso. Pero sabemos que las mujeres, nuestra anatomía es así, es todo cerquita, pues, todo cerquita. No es como el hombre, que el hombre está lejos una cosa de otra, la mujer no, todo lo tiene cerquita. Entonces, el detalle con esto, les había mencionado, es que no importa que esté normalmente, podemos tener ese estreptococo y no nos pasa nada. El problema es cuando el bebé nace por parto vaginal, que se puede contaminar, y allí sí viene el problema porque le puede causar meningitis a un recién nacido que no tiene defensas y puede causarles infección en la sangre, que se llama, puede ser una septicemia. Ese término lo habrán escuchado. Entonces a las mujeres se les hace cultivos a las 28 semanas de embarazo o muy cerca del tiempo de parto para ver si están no contaminadas, si tienen la presencia de este estreptococo. Si así lo tienen, se les da antibiótico para poder entonces aplacar todo este crecimiento, y fácilmente se elimina. Estos estreptococos que les mencioné anteriormente, le decimos estreptococos. Hay unos que les dice, esta palabrita no me gusta, pero les dicen pendejos, porque si tú te tomas bien todos tus antibióticos que van por la línea de la penicilina, se quitan completamente. Pero el detalle es poderlos identificar para que te den entonces el tratamiento adecuado. Ellos son muy lábiles ante la presencia, o sea, mueren, no se minimizan, mueren ante la presencia de cierto tipo de fármacos como los antibióticos. El neumococo, que estamos hablando de estreptococos alfa hemolíticos, producen, ya les había dicho, neumonía, también meningitis. Los viridans, que dentro de ellos están los mutans, los sanguis, los que producen las caries en nuestros dientes. Estos estreptococos forman parte entonces de la microbiota normal. El problema es cuando ellos salen de ahí y se van para otro lugar. Yo tenía una compañera, esta compañera, bueno, la tengo todavía. La hija de ella tuvo aproximadamente como 20 años, le hicieron un cambio, una operación de cambio de una de las válvulas del corazón. ¿Por qué? Porque la muchacha tenía caries. Bueno, las caries, ustedes saben que apenas nosotros nos encontramos con caries, lo mejor es ir al dentista para que nos sanen precisamente ese daño en el diente. Bueno, un estreptococo pasó a la caries y de allí llegó a circulación sanguínea.
en la circulación sanguínea, el estreptococo llegó circulando la sangre al corazón. Y esos estreptococos, hay unos estreptococos que le encantan las válvulas cardíacas, le encanta ese tipo de estructura para comenzar a roerla. Entonces le dañaron las válvulas cardíacas, la muchacha tuvo que ir a Panamá y le realizaron una cirugía de cambio de válvulas, que son las válvulas donde la sangre pasa en el corazón. Bueno, gracias a Dios, afortunadamente la muchacha se salvó. Ella tenía un hijo, afortunadamente tenía un hijo, porque una vez que le hacen esas operaciones, tienen que tomar medicamentos como la heparina, que son anticoagulantes, para precisamente que no exista ningún coágulo ni nada que pueda taparse en la válvula del corazón. Así que la muchacha también la tuvieron que operar para no tener más hijos en el futuro, porque las personas cuando tienen operaciones como por ejemplo cesáreas o parto normal, puede haber mucha pérdida de sangre. Imagínense uno tomando anticoagulantes que lo que hacen es poner la sangre muy líquida, sería un caos. Así que bueno, todo de una simple caries, todo lo que acarrió, todo ese problema para su vida, y creo que esas válvulas hay que cambiarlas cada 10 años. Tengo entendido que hay que cambiarlas cada 10 años, o sea que siempre vas a estar con eso. Y no es que les estoy metiendo miedo, nada más les estoy diciendo eso, que uno siempre tiene que estar pendiente pues de sus cuidados y si tenemos ciertas cositas que podamos evitar, tenemos que hacerlo. Bien, chicos, ahora vamos a la otra prueba. Ahora, chicos, tenemos otras pruebas más que se llaman bacitracina y optoquina. Chicos, pregunta de la parte anterior. Todo está más o menos claro, ¿verdad? Más o menos. Bueno, chicos, tenemos esta prueba que se llama bacitracina. La bacitracina es un disco de ¿cómo les digo? De papel, como un papel filtro que está impregnado con un antibiótico que se llama bacitracina. Este antibiótico se encontró, este antibiótico es fabricado por una bacteria que se llama Bacillus subtilis. Dice la historia, dice el cuento sobre este antibiótico que una niña tuvo una fractura compuesta de la tibia. Entonces, fue atropellada y tuvo un accidente vial. Como estaba en la calle hay muchos polvo y, o sea, un montón de cosas. Hay unas bacterias que se llaman Bacillus subtilis que se encuentran precisamente donde hay tierra, polvo y eso. Y esa bacteria ingresó entonces en el momento donde se dio la fractura expuesta, abierta del hueso. Así que poco tiempo después se dieron cuenta que la niña estaba infectada con una bacteria que ellos no conocían. Esa bacteria se trató del Bacillus subtilis y cuando tomaron el producto de esa bacteria, se dieron cuenta que esa bacteria producía un antibiótico muy poderoso. Hay bacterias que producen antibióticos, en este caso el Bacillus subtilis, y la niña se llamaba Margaret Tracy y por eso le pusieron entonces a ese antibiótico bacitracina por el apellido de la niña. Bueno, esto es parte de la historia entonces de cómo se encontró ese antibiótico. La bacitracina es un antibiótico que solamente puede ser de uso tópico, o sea, usted la puede colocar en la piel. No puede ser ni intramuscular ni oral tampoco porque causa mucho daño renal en los riñones y no se puede administrar de esa forma, solamente de forma tópica solamente. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la bacitracina? Ella va a interferir en la formación de la pared celular de las bacterias, de ciertas bacterias. Y lo que tenemos que hacer nosotros, lo que nos hace la bacitracina es identificarnos estrictamente y solamente al Streptococcus pyogenes. Esta es otra prueba para identificar el piógenes. La primera era hacerle las
la aglutinación de Landsfield. Y si te daba positivo en el grupo A, ya sabíamos que teníamos un piógenes. La otra forma de identificar el grupo piógenes es sembrar un plato de agar sangre con esa bacteria que es beta hemolítica, que pensamos que es el piógenes. Lo sembramos, le colocamos un disco de bacitracina, donde hacemos la siembra de la bacteria y la mandamos a incubar. Al día siguiente, si tenemos entonces alrededor del disco de la bacitracina, no hay bacterias, significa que la bacitracina mató todas las bacterias que estaban alrededor de ella, de su disco, y significa que esa bacteria sí es piógenes. O sea que sí, después de nosotros haber sembrado, incubado, esperado 24 horas, al día siguiente vemos el plato y alrededor donde colocamos el disco no hay crecimiento de las bacterias, porque las bacterias van a crecer en 24 horas en el plato. En el plato lo vamos a ver sin bacterias y al día siguiente vamos a ver las bacterias crecidas. Como la bacitracina inhibe el crecimiento de la pared celular de las bacterias, sobre todo y exclusivamente del piógenes, entonces alrededor de ese disco no va a haber bacterias. Al no haber bacterias, se dice entonces que la prueba es positiva para el estreptococo piógenes. Ahí ustedes pueden ver donde dice el plato, en el lado izquierdo donde dice estreptococo piógenes, la bacitracina se designa con una letra A. Muchas casas comerciales la fabrican y le ponen de que taxo A. Taxo de taxonomía, taxo A. Y ya usted sabe que cuando hay un disco que dice A, es de bacitracina. Entonces, ese disquito tiene antibiótico de bacitracina, se coloca allí. Al día siguiente pueden observar entonces cómo está beta hemolítico, ¿cierto? Pero alrededor de su halo, alrededor del disco, pueden ver que hay ¿cómo se llama? Agar sangre. Pueden ver los glóbulos rojos que no están lisados. Ahí ustedes se dan cuenta que se murieron todas las bacterias que estaban alrededor de ella. Porque si... Ajá. Se refiere a lo que rodea la letra A. Ajá. Ajá. A lo que rodea la letra A, miren abajo, alrededor. Alrededor ven que no hay hemólisis. Ven que sí están los glóbulos rojos. Entonces, sí están los glóbulos rojos porque la bacitracina mató a las bacterias. Al matar a las bacterias no pueden hacer hemólisis porque no están. Y el plato queda igualito. Queda ese halo rojo alrededor igualito porque ahí ya no hay bacterias. Pero claro, el disco ejerce su efecto en un área, o sea, de 1 o 2 milímetros después de él. El diámetro es corto. Ya el efecto de ese antibiótico no va a ir más para allá, para todo el plato. No se va a proyectar en todo el plato. Se va a proyectar solamente en ciertas áreas, ya les digo, alrededor más o menos como de 2 milímetros alrededor del plato. Entonces, por eso es que se ve ese halo rojo alrededor del disco que dice A. ¿Por qué? Porque la bacitracina mató a esos piógenes que están alrededor de él, de ese disco, y al no haber bacterias, los glóbulos rojos quedaron intactos. Claro, les digo, el disco no ejerce su efecto, el antibiótico, más allá de 1 o 2 milímetros, y por eso las otras bacterias, que son piógenes igual, que crecieron después, que se regaron ahí en la mitad del plato, ellas igual, que como no tienen interferente de antibióticos, van a crecer libremente y van a lisar todos los eritrocitos. Si pueden ver del lado derecho donde dice Streptococcus agalactiae, como usted no sabe si el beta hemolítico que tiene es un piógenes o es un agalactiae, usted igual le va a colocar el disco de bacitracina. Si crece, mire que la hemólisis está alrededor de todo el disco. Significa entonces que las bacterias ahí no murieron, todas crecieron. Y significa entonces que esa bacteria no es un piógenes y por eso la bacitracina, la prueba de bacitracina,
es negativa. Acá donde dice Piógenes es positiva, donde dice Agalactiae es negativa. Esto es específico y exclusiva la prueba para Streptococcus pyogenes. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Pregúntenme aquí para pasar a la otra. Pregunten con confianza. ¿No? Bueno, vamos a pasar a la otra. A ver. Esta prueba que se llama optoquina es exclusiva para Streptococcus pneumoniae. Ya acá no estamos hablando de grupo B, digo de hemólisis beta, sino que estamos hablando de hemólisis alfa. Entonces esta prueba es igualita que la otra, solamente que el antibiótico aquí se va a llamar optoquina, igual va a ser un disco o un disquito impregnado con ese antibiótico que se llama optoquina. Las casas comerciales las rotulan todos esos disquitos como P. Le dicen que es taxo P de neumococo y estas cosas, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una P en un disco de estos, significa que es la optoquina. Esta prueba se utiliza para identificar al Streptococcus pneumoniae exclusivamente. Los Streptococcus pneumoniae van a ser sensibles o van a ver, chicos, van a ver eso que vieron en el otro. Alrededor del disco no va a haber bacterias. Entonces significa que todas las bacterias murieron ante la presencia, las que están alrededor pues, del disco, murieron ante la presencia del disco. No pudieron crecer. Cuando usted las incubó al día siguiente, como estaba ese antibiótico muy cerca de ellas no lograron crecer. Y por eso se ve el halo, para ver qué está aquí. Miren el halo que está a la mano, digo, del lado derecho. Ese es un halo grande. Si ven el agar sangre, está intacto. ¿Por qué? Porque no hay bacterias. Es como el mismo fundamento del anterior. No hay bacterias alrededor de él. Este disco, para nosotros decir que de verdad es un Streptococcus pneumoniae, si vemos ese tipo de imagen, nosotros tenemos que tomar una regla. Esa regla, en milímetros, usted la va a tomar y va a medir el halo, se llama eso. Es como medir el diámetro. Ustedes saben qué es el diámetro, ¿verdad? El diámetro de una circunferencia es la distancia que hay como de un lado al otro del círculo. Entonces lo que usted toma es el plato y usted mide por fuera. Eso se puede medir por fuera en el mismo plato, en la tapa. Usted lo toma así, lo mide. Si ese diámetro de esa circunferencia, desde donde ustedes ven que está la misma, ¿cómo les digo? Como la misma área del círculo, no de la antibiótico, sino de la misma bacteria, donde no está crecido. Entonces, si eso mide más de 14 milímetros, estamos hablando de milímetros, estamos hablando de 1.4 centímetros. Si mide más de 14 milímetros el diámetro de ese halo, significa que sí estamos ante la presencia de un Streptococcus pneumoniae. A los menores de 14 grados hay que hacerle otras pruebas para confirmar qué bacteria es. Pero si usted tiene un halo que cuando lo midió más de 14 o más de 14, entonces sí, usted puede decir que está ante la presencia de un Streptococcus pneumoniae y ya lo puede entonces reportar en su ¿cómo se llama? En su papeleta donde haga el reporte. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta prueba? ¿Me puedo volver a explicar el fundamento de la prueba? ¿Cómo? ¿Puedo volver a explicar la diapositiva anterior a esta? Ok. Ajá. Esta. Sí, profesor. Sí, puede explicarla. Ajá, les voy a explicar esta. Miren, por ejemplo, la imagen que está a la derecha de esta
que tiene ¿cómo les digo? Un halo. Si el halo, que es donde no hay crecimiento de la bacteria, como puede decirlo, de canto a canto, usted lo mide y mide más de 14 milímetros, significa entonces que usted puede reportar Streptococcus pneumoniae. Pero si vemos una imagen como la que está a la izquierda de ese halo, entonces, aunque se vea como que no hubiera crecimiento de las bacterias, si el halo mide menos de 14 milímetros, entonces usted no puede decir que es un neumococo. Hay que hacer otras pruebas. Lo más probable es que no sea un neumococo y sean, por ejemplo, los viridans que les había hablado, que se ven prácticamente igual que los neumococos, así de color verde. Así que hay que buscar, se reporta que no es un neumococo, pues, o se buscan otras pruebas para ver qué bacteria es esa, pero no va a ser un neumococo. Si mide el halo en el diámetro menos de 14, no es neumococo. Nada más les digo así, no es neumococo. Pero si mide más de 14, entonces usted sí lo puede reportar como 14 milímetros. Sí lo puede reportar como Streptococcus pneumoniae. Esta prueba, si vieron la bacitracina y la optoquina, son pruebas que usted tiene que hacer sembrando las bacterias en el plato de agar sangre, colocándoles con una pinza, así como si fueran unos sacacejas, se les coloca los discos en el lugar donde sembró la bacteria, lo manda a incubar a 37 grados por 24 horas. Al día siguiente es que se va a hacer la lectura, porque estos antibióticos, tanto la bacitracina como la optoquina, inhiben el crecimiento en las bacterias, ya sea la bacitracina en el Piógenes y la optoquina con el neumococo, en bacterias que están en la curva de crecimiento, que están en crecimiento. No mata bacterias crecidas. Si yo los pongo en un plato donde está la colonia ya crecida, no voy a ver ningún resultado al día siguiente, porque esto lo que hacen estos antibióticos es inhibir la pared celular. La formación de la misma bacteria, cuando se está reproduciendo, se inhibe la formación de la pared celular. Al no haber pared celular, no existe la bacteria. Y es por eso entonces que hay que hacerlo de esta forma, en bacterias que están creciendo, y por eso se observa entonces al día siguiente. Y vamos a observar alrededor de ellos, en la bacitracina, cualquier numeración, les digo, de halo, cualquier medición de halo, ya sea 1 milímetro, 2 milímetros de sensible, que ustedes ven que alrededor del halo no hay bacterias, me indica que es un piógene. En cambio, en la optoquina tiene que tener mayor de 14 milímetros. Ese es lo que dicen los lineamientos en microbiología. Tiene que, el halo de inhibición se llama eso, de inhibición del crecimiento bacteriano. O sea, no debe haber bacterias alrededor de la optoquina, no debe haber bacterias en un diámetro de 14 milímetros, ¿sí? Si es mayor de 14 milímetros, entonces es un neumococo. Si es menor, no es neumococo y hay que identificarlo por medio de otras pruebas, identificar qué estreptococo es, pero no es un neumococo. ¿Pregunta? ¿Cuál es la medida del halo de inhibición para la prueba de bacitracina? Cualquiera. Ahí, por eso les dije, después que sea más de 1 milímetro, que ustedes vean, cualquier medida de sensibilidad del halo de inhibición es positivo. Se dice que es piógenes entonces. Ahí sí no hay estándar para eso. Como estas pruebas son visuales, usted las está viendo, ¿verdad? Entonces, cualquier medida después del disco, donde usted se vea sensible, que vea el halo de inhibición, es positivo para el piógenes. No así para la optoquina, que tiene que tener más de 14 milímetros. 14 o más de 14 milímetros.
Vale, profe. Gracias. Ajá. Bueno, chicos, vamos entonces a hacer la, ¿cómo les digo? La participación de esta semana. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que hagan en su cuaderno un cuadro sinóptico. En el cuadro sinóptico, y me lo van a presentar. Les voy a dar 5 minutos para eso. En el cuadro sinóptico quiero que pongan, por ejemplo, vamos con los estreptococos. Quiero que, no, vayan desde la catalasa. Me ponen catalasa, la catalasa, ¿qué diferencia? Ustedes saben hacer esos cuadros más que yo o lo hacen. Yo les digo cuadro sinóptico. O pero- sea, como un cuadro comparativo de todas las pruebas que hay. Ajá, ajá. Entonces que me pongan, por ejemplo, la catalasa, ¿qué diferencia, qué diferencia una de la otra, verdad? Quiero que pongan, por ejemplo, en la beta hemólisis, pónganme las hemólisis, tal, tal y tal. Abajo, por ahí mismo en la beta hemólisis me ponen, por ejemplo, grupo A, ¿quién es el representante? Grupo B, ¿quién es el representante? En la alfa hemólisis me ponen los dos representantes que les he dicho y la gamma hemólisis nada más me ponen sin hemólisis. Me ponen qué hace la aptoquina al lado del alfa hemolítico, me ponen para quién es la aptoquina y al lado del beta hemolítico me dicen para quién es la bacitracina. ¿Me expliqué? No entiendo, profe. ¿Ah? Creo que sí lo entendí. Ajá. Yo no. No. Bueno, como si fuera un cuadro, pero no, si comenzamos, por ejemplo, de la catalasa, me tienen que separar las dos especies que diferencia la catalasa. Una que ya ustedes saben, ¿y cuál es la otra? La otra es la que vimos hoy, la que estamos viendo hoy, que son los estreptococos. De los estreptococos me tienen que poner abajo los 3 tipos de hemólisis, ¿verdad? Y dependiendo de las hemólisis, ustedes van a poner los representantes por grupo de Lancefield y qué representante tiene cada grupo de Lancefield. Como nada más vimos 2, esos 2 los ponen allí. De la otra hemólisis, de la verde, me tienen que poner los 2 representantes que están allí también. Además de eso, me tienen que decir en esos representantes en quién uso la aptoquina y en otro en quién uso la bacitracina. Háganlo como quieran, nada más que quiero saber que el conocimiento esté. ¿Sí? Profe, pero desde las de hoy, o sea, no incluimos catalasa ni coagulasa. Solamente catalasa. Porque la catalasa me identifica, ya ustedes saben, un estafilococo de un estrepto. Y quiero que me hagan desde la catalasa y bajen por el estrepto, pero que me pongan que el estafilococo positivo, por así decirlo. Y de la catalasa, estreptococo negativo. Pónganme el negativo allí. Lo pueden hacer en el cuaderno y me lo explican. Y ahí vamos viendo, chicos. Tienen 5 minutos para Creo que me hacer. perdí. Profe, ¿nos puede dar más minutos? Así como la otra vez. 10 minutitos, pues. Es sencillito, Es que chicos. me perdí. ¿Ah? Es que me perdí. No, tampoco. Chicos, háganlo desde hoy. Desde todas las pruebas que vimos hoy. No metan catalasa, pues. Háganlo de las pruebas que vimos hoy. ¿En quién uso la bacitracina? ¿En quién uso la aptoquina? ¿Quiénes están dentro de las 3 hemólisis que vimos? ¿Cuáles son los representantes? Y me dicen dentro de los beta-hemolíticos, cuáles son los grupos que vimos hoy y sus representantes. Tienen que meter la bacitracina y la aptoquina para quiénes son. No se compliquen, háganlo y mientras lo van haciendo, si lo tienen malo no importa, recuerden que esto es participación. No tiene nota, todos los que participan tienen 100. Y así mismo vamos aclarando las dudas, ¿sí? Voy a ver si encuentro una cosa
para ver, para presentárselas. Chicos, miren esto. A ver si así se hace más fácil. ¿Lo están viendo? Tenemos que hacerlo así, profe. Así, algo así parecido, pero em, con esos datos. Háganlo así, con eso. A las 10:54. Ajá, Bien. está bien. Ok. Ok. Se los voy a dejar ahí presentados. Entonces copiamos todo eso igual, profe. Sí, exacto. Hola, ¿qué? No, pero yo no me acuerdo de eso. Pilla.
Profe, ¿nos puede dar 3 minutos más? Ok. Profe, ya puedo presentar. Ajá. ¿Quién? Alani. ¿Quién es? Sí, yo. Ajá, dele. Está bien, para ver. Pero, o sea, va a ser como la otra vez que voy a tener que mostrar La y página. luego leer. Sí. Ajá, Este, más fácil. aquí está. Ajá, déjame ver. Ajá, cuéntanos para ver. Yo te voy a anclar, ya. Ok, entonces hay 4 tipos de pruebas para identificación. Están las pruebas hemolicinas, la prueba de Landsfield, la de la bacitracina y la de resistencia a la optoquina. Entonces, la de hemolicinas se aplica a carbohidratos o glucolípidos presentes en diferentes tipos de estreptococos que causarán diferentes tipos de hemólisis para identificar si hay. Entonces, los tipos son gamma, cuando no hay ruptura o hemólisis, beta, cuando hay una ruptura o hemólisis total, que se traduce en una coloración amarilla y representa la ausencia de eritrocitos. Y los representantes de los estreptococos que se pueden encontrar cuando hay una beta hemólisis son el Streptococcus pyogenes y la Streptococcus agalactiae. Entonces, luego está el alfa, que es una hemólisis o ruptura parcial, que se representa con una coloración verde en el cultivo. Y sus representantes son Streptococcus pneumoniae y viridans. En la prueba de Landsfield es exclusiva para colonias betamolíticas y tiene distintos reactivos de orden alfabético acorde a distintos tipos de grupos de estreptococos.
como por ejemplo el Agalactidae, está en el grupo B. En la prueba de bacitracina es exclusiva para identificar si hay presencia de Streptococcus pyogenes. Se utiliza el antibiótico de la bacitracina que, si da positivo, formará un halo de inhibición alrededor de la zona donde se encuentra y es positivo a partir de 1 milímetro en adelante. Y la prueba de resistencia a la octoquina es exclusiva para Streptococcus pneumoniae, que también es un antibiótico, y es positiva si el halo de inhibición es mayor a 14 milímetros, y de ser menor se deben realizar otras pruebas. Muy bien, excelente, Alanis. ¿Quién sigue? ¿Quién más está preparado? ¿Estará Ángel? Yo, profe. Bien, a ver. Déjame ver, está en clase. Odette, dale. Pero profe, no lo hice mal. Profe, déjeme poner el celular en un audio. Profe, yo lo hice así, pero no le puse mucha definición. No, dímelo así, rapidito. Ok. Los Streptococcus están en la catalasa, el grupo A, la hemólisis, tiene lo que es la gamma, la beta y la alfa. Está la bacitracina taxo A, en los ejemplos están los Streptococcus pyogenes. En el grupo B está la hemólisis, la bacitracina taxo A, el ejemplo es estoy dando clase, la Streptococcus alactiae. En el Streptococcus pneumoniae está la hemólisis, Optroquina taxo P, y los Streptococcus viridans, el hemólisis, Optroquina taxo P. A ver, Odette, para la galactia, ¿qué prueba utilizas para el piógenes? ¿Cómo así la prueba, profe? Ajá, para El tipo de determinar. análisis. Ajá. Esta se utiliza el beta, Ajá, es beta hemolítico, ¿qué más? ¿Qué prueba utilizarías para...? ¿Cuál? el alfa, No. Para el piógeno, acuérdate que es beta hemolítico y puedes utilizar las de Lanfield para determinar si es del grupo A o, por ejemplo, la bacitracina. Esas son las dos pruebas que usas. Bien, Odette. Ok. ¿Quién más sigue, chicos? Voy yo, profe. Ajá, ya hice. Ajá. A ver. Yaisel, ¿estás hablando? Ay, sí estaba hablando. Dale. Le estaba diciendo que le había hecho como un cuadrito que cuando usted dijo que no iban las de catalasa y coagulasa, ya yo las había puesto. Sí, dale, no importa. Bueno, en las pruebas de catalasa, estas se hacen y si se presenta burbujeo puede ser un estafilococo y si no, entonces es un estreptococo. Las de coagulasa, aquí si presenta coágulos puede ser un estafilococcus aureus y si no puede ser un epidermitis. Las reacciones de Lanfield, estas se hacen para ver el tipo de hemólisis que tiene. La alfa presenta un halo verde, esta es una ruptura parcial y puede ser se da en los neumonias. La beta presenta, se ve como transparente la pared, pero se ve amarilla por la luz. Es una ruptura total y esta puede ser Agalactiae o Piógenes. Y en la gamma no hay hemolicina. Eran las reacciones de Lanfield, yo creo que dije pruebas. Bueno, las pruebas de Lanfield, en el grupo A destaca el Piógenes y en el B el Agalactiae. En estas pruebas sí hay grumos, la prueba es positiva para el tipo de grupo que haya. En la prueba de bacitracina se pone un disco de papel filtro con bacitracina. Este está marcado con una A.
Y si no crecen alrededor, esta prueba es solo para un piógenes. Si no crece, entonces es positiva. El halo puede ser de 1 a 2 milímetros o más, según lo que usted nos dijo. Y la prueba de optoquina, lo mismo un papel filtro con optoquina. Este tiene la letrita P. Este solo es para el neumonía. Y tiene que ser de un diámetro de más de 14 milímetros o 1,4 centímetros. Y si no, entonces se hace otra prueba. Perfecto. Yaisek, solamente corrige donde dice en verde las pruebas de Landsfield, ahí tienes que poner hemolicinas. Esa misma. Ahí tienes que poner hemolicina. Esa no es la de Landsfield de abajo, sí está bien, pero esa parte ahí tienes que poner hemolicinas. Está bien, profe. Bien. ¿Quién más, chicos? Voy yo, profe. Ajá, Yarlene. Vamos. No sé si se ve. Sí, se ve. Ok. Los tipos de hemólisis está el alfa, el beta y el gamma. El alfa es una ruptura parcial de eritrocitos, el beta es una ruptura total y el gamma no presenta hemólisis. El representante de la beta está en el grupo A, Streptococcus pyogenes, y en el grupo B está el Streptococcus agalactiae. En esta se pueden utilizar la prueba de Landsfield para Streptococcus pyogenes y el Streptococcus agalactiae. También se puede utilizar la bacitracina, que se representa con un disco que tiene una letra A y da positivo para cuando hay un halo de inhibición. En el alfa, los representantes son el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans. En esta se utiliza la optoquina, que se representa con un disco que en el centro está la letra P y da positivo cuando tiene un diámetro de 14 o más milímetros. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más sigue, chicos? Yarlene. Ajá. Yo, profe. Jorge, dale, Jorge, para ver. Sí, dale, perfecto. Ok, la hemólisis. La hemólisis produce una ruptura en los, en los eritrocitos. Esta, según las pruebas de Landsfield, puede ser de tipo gamma, beta, alfa. La alfa se representa con un halo verde y puede ser una ruptura parcial. La beta, un halo amarillo y puede ser una ruptura completa, mientras que la gamma no presenta una hemólisis. Esta puede detectar el grupo A, que presentan un tipo de hemólisis beta total. Estos son sensibles a la bacitracina y su representante es el Streptococcus pyogenes. Para los del grupo B, presentan una hemólisis beta de tipo total con una resistencia hacia la bacitracina y su representante es el Streptococcus agalactiae. Para los Streptococcus pneumoniae, presentan una alfa hemólisis parcial y tienen una sensibilidad a la optoquina, mientras que las viridaes presentan una alfa hemólisis parcial también, pero con una resistencia hacia la optoquina. Muy bien, así mismo. ¿Quién más, chicos? Amarilis aquí. Ángel. A ver, Ángel. Ya voy, profe. Ajá. Profe, Ajá. observa. A ver. No sé. Ponle enfrente de tu cara para ver. Ahí sí lo veo. Dale, sí. Dale. Ok. A ver, del grupo A, representante, está el piógenes con hemólisis, con beta hemolítico, el cual presenta, se puede utilizar para la, ¿cómo puedo decir?
Se utiliza la bacitracina para si es positivo un halo de inhibición de entre 1 y 2 milímetros. Dentro del grupo B está el representante Galactae con hemólisis beta. Resistente a la bacitracina. No sé cómo decirlo cuando se usa la bacitracina para la identificación. El Streptococcus pneumonia presenta una hemólisis alfa hemolítica, donde se utiliza la optoquina y donde da positivo sería un halo mayor de 14 milímetros. En el Streptococcus viridans, la hemólisis alfa hemolítica y se utiliza optoquina. En la prueba de Lancefield se utiliza para ver a qué grupo pertenece, ya sea A, B, sucesivamente. El tipo de hemólisis, pues de acuerdo a beta, es ruptura total, lo cual presenta un halo amarillo. El alfa es ruptura parcial, un halo verde, y gamma no presenta hemólisis. Muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Cristian. El profe todavía no. Ajá. Dylan. Voy, profe. ¿Se aprecia? Sí. Ajá. Bueno, en la prueba de catalasa, esta es útil para distinguir estreptococos cuando es negativa y estafilococos cuando es positiva. Esto se realiza con peróxido de hidrógeno en una placa que no sea de agar sangre. Dentro del grupo A se utiliza la hemólisis con bacitracina, o también se puede utilizar la prueba de Lancefield. Los representantes el representante del grupo A es el Streptococcus pyogenes, y del grupo B es del Agalactiae. Aquí se representa por un disco con una letra A, donde sería positivo cuando está el halo de inhibición. Dentro de las hemólisis está la hemólisis alfa, que esta es parcial, el halo es verde. Los beta, la hemólisis presenta un halo que es transparente, pero por la luz se representa porque es amarillo, y en estas la ruptura es total. Y en la gamma es en donde no hay ruptura. En los Streptococcus pneumoniae se utiliza la prueba de optoquina, al igual que en el viridans. Cuando el halo es mayor de 14 es porque es positivo, y cuando es menor es porque es negativo, cuando se presenta la sensibilidad. Muy bien, muchas gracias. Así mismo. Elvis. Voy, profesora, deme un minuto. Estaba terminando. Voy. Okay. Ya enciendo la cámara. Sí. Creo que ya me veo. Sí, ya. Creo que me veo. Sí. Lo malo es que yo no me veo, profe, pero bueno. Aquí está. Yo te veo. Te vemos acá, dale. Lo hice así, estilo de cuadro sinóptico. Ahora, primero coloqué la hemólisis de tipo gamma, tipo beta, tipo alfa, donde el tipo gamma es presenta ausencia de hemólisis. La beta la vemos que se utiliza en Streptococcus agalactiae y pyogenes. El alfa, esta nos presenta una coloración verde alrededor de las colonias. Esto se debe a la liberación y degradación de la hemoglobina biliverdina. La bacitracina se utiliza en los estreptococos del grupo A, que vienen siendo los pyogenes. Además es un antibiótico que se utiliza contra las bacterias gram positivas, especialmente en heridas mucosas y mucosas. La prueba de optiquina la utilizamos para la diferenciación de Streptococcus. Se me va el nombre de esa profe. ¿Cómo seguiría? Agalactiae.
No, Es Pneumoni. la otra. Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál? ¿Qué Sí, prueba era? esa misma, profe. Ajá, Pneumoniae. Y la A, hemalíticos. Y la prueba de Lancefield, lo utilizamos para, se ven en agrupaciones de Streptococcus beta y los hemolíticos. Es lo que tengo solamente, profe. Sí, está muy bien. Bien, gracias. Gracias, profe. Stephanie. Chicos, déjenme ver si ya me sale para ver. Los que ya, para ver dónde está. Ajá. Chicos, los que ya participaron, si gustan, pueden retirarse e ir a hacer el quiz. ¿Oyeron? Ya está listo. Está bien, profe. Gracias por participar. Nos vemos el otro jueves. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao. Adiós, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Stephanie, vamos. ¿Estás, Stephanie? Voy, profe. Ajá, sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Voy a encender la cámara, pero la voy a volver. Aquí está. Sí. Ajá. Pero para leerlo lo voy a leer. Ajá. En las pruebas de hemólisis, profe, encontramos la gamma, que son las que no hay ruptura o lisis. Ajá. En las betas, donde hay rupturas de los eritrocitos, que se encuentra de color amarillas las colonias, se hace la prueba del Lancefield, lo que es la que se encuentra en los grumitos, se identifica a qué grupo, por ejemplo, si es, ya va bebé, si es en el grupo A, son los piógenes. Un momento. Si es en el grupo B, son los agalactiae, creo que se dice así. Sí. Ajá. Bueno, en el alfa, donde hay ruptura parcial total, se encuentran las colonias de color verde y se practica lo que es bueno, me faltó que la prueba de bacitrocina también es exclusiva para el piógenes, para identificar el piógenes que es del grupo A. Y la prueba de resistencia, la octoquina, creo que se pronuncia así, exclusiva para identificar los que son los neumonias, ajá, ese mismo. Ajá. Si el halo es mayor de 4 milímetros y 14, si es menor 14. a 14, perdón, Ajá. sí, profesora, ajá, 14, es que no le anoté el número y lo tenía en la mente, ajá. Ajá. Y si es menor, pues pueden ser otros viridans, como lo mencionó. Ajá, ¿y qué otra cosita me falta por aquí? Y ya. Yo Yo creo que ya es eso. ¿Era Sí. eso, profesora? Sí, es eso. Muchas gracias. Eso fue lo que anoté. Bueno, está bien, voy a hacer el quiz. Sí, vaya. Gracias. Gracias. Jennifer. Ya va, profesora. Sí. No tengo aquí. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, yo lo hice así. Ajá. Ok. Los estreptococos, los tipos de hemólisis presentan hemólisis beta, alfa y gamma. La hemólisis beta es una hemólisis total. Se utiliza la prueba de Lancefield solo para los estreptococos beta. La clasificación de los grupos, el grupo A, el representante es el estreptococos piógenes, se utiliza la prueba de bacitracina. El grupo B, los estreptococos, el representante es el estreptococo galaxial. En la hemólisis alfa, la hemólisis es parcial, tiene representantes como el Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans. En el Streptococcus, para la identificación del Streptococcus pneumoniae se utiliza octaquima y la hemólisis gamma no tiene hemolítico. Muy bien, perfecto. Optoquina. Octoquina. Ah, gracias. Vaya, haga su quizito. Bien, sigue Catherine. Voy, profe. Ajá.
creo que es así. Un momento. Aquí está. Ajá, bien. Ok. Voy a explicar. El Streptococcus está la catalasa, está el grupo A, donde se hace hemólisis y se utiliza la bacitracina. Del grupo A es beta hemolítica, o sea que tiene hemólisis total. La especie que le representa o se distingue por el Streptococcus pyogenes. En el grupo B también hay hemólisis, se utiliza la bacitracina, es beta hemolítica, tiene hemólisis total. La especie es Streptococcus agalactiae. Está el Streptococcus pneumoniae, que también se hace hemólisis, es alfa hemolítica, o sea que es hemólisis parcial. Se utiliza la optoquina, debe medir 14 milímetros para que sea un Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus viridans también tiene hemólisis, se utiliza la optoquina, es alfa hemolítica también. No tiene como, si mide menos de 14 milímetros, pues es positiva. Y tiene hemólisis parcial. Muy bien, Catherine, así mismo. Gracias. Bianca. Voy, profe, voy. Sí. Ok, profe. ¿Se ve? Sí. Ahí, por aquí. Sí, Bueno. se ve. Bueno, en los estreptococos, la catalasa en el grupo A, la hemólisis es beta, se utiliza la bacitrocina, que aparece la letra A. Y como ejemplo tenemos el Streptococcus pyogenes. En el grupo B, la hemólisis también es beta. También está la bacitrocina. Y el ejemplo es el Streptococcus agalactiae. El Streptococcus neumonía, tiene hemólisis alfa y se utiliza la optoquina. Y en el Streptococcus viridans, la hemólisis también es alfa. La optoquina también se utiliza aquí y se representa con una P. El diámetro debe ser mayor o igual a 14. Además, la bacitrocina es específicamente para el Streptococcus pyogenes y la optoquina es específicamente para el pneumoniae. Aparte también, que tenía que haberlo dicho primero, hay 3 tipos de hemólisis: alfa, beta y gamma. La hemólisis alfa es parcial y la beta es completa. Y la gamma no se da por completo, algo así, ¿no? La gamma no. No hay hemólisis. Eso mismo. No hay hemólisis. Ajá. Y creo que eso sería todo, profe. Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Okay. Haga el quiz. Y Cristian. Profe, disculpe, ¿cuánto tiempo tenemos para el quiz? Bueno, no le puse tiempo, así que... Pero hágalo ahorita mejor. No Ok, tiene profe. tiempo. Ajá. Ya me vengo a dar cuenta que quedo yo nada más. Así nada más queda tú conmigo, a ver. Bueno, profe. Yo, ya que no tengo cuaderno para las clases por motivos, de nuevo lo hago en computadora. Dele, pues. Aquí bien bonito, creo que se aprecia un poquito. Sí, sí se ve. Ajá. Ya que en realidad agarré más tiempo porque no comprendí al principio, así que me guié con el esquema y de ahí empecé a recolectar información y ver cómo explicaban mis compañeros, estando Streptococcus y la catalasa. Hay 3 tipos de hemólisis alfa, que se refiere a una lisis parcial de eritrocitos que producen una colonia verde, coloración verde, que se
observa alrededor de las colonias, debido a la liberación de un producto de degradación de hemoglobina llamada Verdina, sí. biliverdina. Ajá. Ajá. Tenemos la hemólisis beta, que se refiere a un aro de hemólisis completo, claro, y la hemólisis gamma, que se refiere a la ausencia de hemólisis. Tenemos el grupo A, que la hemólisis, sí, es beta hemólisis total, que es, ¿cómo se puede decir? Que